出的梦埋在心底，斜风冷雨里等待一个天气，慢慢的苏醒。想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾中会散去，义无反顾与梦想相遇。人潮中看不清，拥挤如夜空繁星，向往各自的天际，忘了原本遥远的自己。我要去忘了偏理想之地，坚定不犹豫，要将未来握紧，不怀疑无谓的勇气。所以我要去忘了偏理想之地，却也不放弃。我会永远相信有奇迹，哪怕无止境追寻。Sal. Oí que Estrella Jiménez tuvo un problema con la impresora. ¿No vas a hacer nada? No hace falta, confío en ella. ¿Cuántas acciones tienen esos? Supongo... ¿Por qué de repente quieres que compre el lote fallido de Dongyang Medical? Desde que despedí a los hombres de Origen Hernández. Está molesta desde que tomó el personal de Dongyang Medical. La Junta de repente empezó a cuestionar mi decisión de invertir en StarTech. Apuesto a que ella lo ha promovido entre bastidores. Mejor comprar antes el lote fallido de Dongyang Medical. No creo que pueda causar problemas reales. ¿Acaso tu abuelo no tiene la última palabra? No quiero molestarlo. No protejas demasiado a StarTech. Origen Hernández podría usarlo para amenazarte. Es mejor sacarlo a la luz que esconderlo. Me da envidia cómo te preocupas por Estrella Jiménez. ¿Cómo van las cosas entre vosotros? No puede ser. ¿Aún no has dado el paso? ¿Dónde está tu decisión? Sácala. Acaba de superar una ruptura. No te apresures. De verdad que mantienes la calma. Hola. ¿Se arregló la impresora? Alguien de Beatty nos dio unas instrucciones por video. Hemos pedido prestado el equipo a New Technology. Lirio León e Isidro Soriano ya llegaron a Jinxi. Si todo va bien, lo imprimirán durante la noche y tomarán el primer vuelo de vuelta mañana. ¿Dónde estás ahora? Estoy en la oficina. Vale. Cantor Tapia, ve con cuarto. De acuerdo. ¿Crees que funcionará esta vez? ¡Sherta! ¡Jiménez! Tómatelo con calma. ¿Cómo va? El corte de luz se ha resuelto. Ya empezamos a imprimir la muestra. Sabía que podrías lograrlo. Bien. Cierta. Jiménez. El señor Herrán ha comprado un tentempié para ti. Señor Herrán. Venga, ¿vamos a comer? Gracias, señor Herrán. Este es para ti. Gracias.
alarmado al señor Herrán. ¿Me despedirán? Llevamos tanto tiempo trabajando con la señora Jiménez. Es la más humana. No te despedirán. Esta vez cometí un gran error. Si me despiden, lo aceptaré. Pero las perspectivas y el ambiente en StarTech son muy buenos. No he programado lo suficiente. No quiero irme. No le des tantas vueltas. Lo que puedes hacer ahora es comer y beber bien y luego volver al trabajo. Una vez que la muestra se imprima bien, si hay un castigo, no será grave. ¿Quieres más? Aquí tienes. Otro más. Otro más. Otro más. Gracias por el tentempié de medianoche. Los wontons están muy buenos. ¿No pediste prestada una impresora? Solo pensaba en tener un plan B. Lirio León está imprimiendo por su lado. Por si acaso, no perderíamos el tiempo esperando en vano. Eres el jefe de StarTech. Arreglando la impresora en el laboratorio a medianoche con el personal. Sería muy extraño si se supiera. No lo creo. Siento que en situaciones de crisis como esta, el jefe debería quedarse con el personal. Y le pedí a Zurita Serrano que arreglara la impresora, porque no quería que esto dañara su confianza. Si la arregla, podrá compensar el error. Si no, al menos lo intentó lo mejor que pudo. Así se sentiría un poco mejor. ¿Puede tu gestión amable asegurarse de que no vuelva a pasar lo mismo? Sí, podría castigarlo o incluso despedirlo, para establecer autoridad y reglas. Pero cuando dejé Guanhua para fundar StarTech, con la esperanza de crear un lugar de trabajo diferente. Una vez estuve en problemas, así que quise ayudarlos en la medida de mis posibilidades. Todos cometemos errores a veces, y es un hombre que aprende la lección. Estoy seguro de que serán más cuidadosos después de esto. Come antes de que se enfríe. Polinización suplementaria normal detectada. Construcción suspendida. Sigue sin funcionar. ¿Qué hacemos? Tampoco podemos contactar con Beatty. Deben estar dormidos a esta hora. Lirio León. ¿Cómo va? Todo va bien por aquí. Ya empezó a imprimir. Genial. Entonces, volveremos temprano mañana. Gracias. Todo va bien con la señorita Llévano. Terminemos y volvamos. Cierta. Jiménez. Me gustaría intentarlo de nuevo. Voy con él. Sigamos. La detección de polvo es anormal. Creo que hay un problema con el raspador. Lo revisaré. Precisión de posicionamiento. Ejes X, Y. Una vez estuve en problemas, así que quise ayudarlos dentro de mis posibilidades. Además de las reglas, está la humanidad. Humanidad.
Abuelo, ven al jardín de rosas mañana por la mañana. Terminamos de imprimir y vamos corriendo al aeropuerto. Te espero. Ten un buen viaje. Adiós. Certa, Jiménez. Sertia, Jiménez. ¿Por qué vienes tan temprano? Pensé que no habrías comido, así que compré desayuno. Y me encontré con Juste en la entrada. Sí. Desayunemos. Dámelo. Esto es para Jiménez. Certa, Jiménez. ¿Cómo va? Todavía estamos ajustando. La señor Tea. Líbano ya está de regreso. Podemos resolverlo. No te preocupes. Llama a Zurita. Comamos primero. Está bien. Abuelo. Estás aquí. Todos los días limpias el desorden de StarTech. No tengo oportunidad de verte. Invertí en StarTech. Cuando hay un problema, debo ayudar. Tim Herran, te confié Dongyang Medical. No es para que hagas locuras. ¿Sabes cuántas personas se quejan de ti ahora? El jardín se volverá salvaje si no se poda regularmente. Solo cortando las ramas innecesarias puede crecer fuerte y rápido. Dirigir un negocio es como cultivar una planta. La gestión de StarTech es un desastre. Es hora de contratar a un gerente profesional para arreglarlo. Al introducir un gerente, el equipo principal quedará marginado. Eso anula el propósito de mi inversión. Ocurre un error tan básico. También anula el propósito de tu inversión. Por favor, ten paciencia. Tendremos los resultados del informe de inspección de Dongyang Medical a las 5 p.m. Puedes tomar una decisión para entonces. Nunca das marcha atrás hasta que fracasas. Si esta tarea no se completa, O Dongyang Medical retira su inversión de StarTech. o escucha a tu hermana y presenta un gerente para Estrella Jiménez. No creas que no sé lo que piensas. No acepto ningún resultado con tu ayuda. Lo digo en serio. Pasajeros con destino a Xingang. Lamentamos informarles que su vuelo está retrasado por control aéreo. La hora exacta se anunciará más tarde. Jiménez, nuestro vuelo se ha retrasado. Por control aéreo, no sabemos cuánto durará el retraso. Entendido. No te preocupes, lo resolveré. Está bien. Certa. Jiménez, ¿cómo va? Su vuelo está retrasado, así que no podrán volver. ¿Qué debemos hacer entonces? Ahora tenemos que confiar en nuestra impresora. La Junta cuestionó tu decisión ayer. No dije mucho. Después de todo, somos familia. No puedo ser demasiado parcial. Con un incidente así, creo que tu gestión e inversión en StarTech deberían ser más prudentes. Contrato de empleo del gerente profesional de Star Technology. Dongyang Medical Co. Lucía Díaz. Lucía Díaz. Tu asistente. Ahora StarTech necesita a alguien que entienda de gestión. Lucía Díaz se graduó en una Ivy League y regresó del extranjero.
Conoce bien la gestión y tiene experiencia. Está muy al tanto de la situación del grupo Dongyang. Creo que es el gerente profesional perfecto para StarTech. Son casi las 5. Sé que StarTech pidió prestada una impresora en Jingxi, sin importar si los productos impresos acaben saliendo aptos o no. Por lo que sé, el clima en Jingxi no es bueno. Los vuelos de Jingxi a Xingang están retrasados. Me pregunto si aún no han entregado los productos en StarTech. Les sugiero que lo firme ahora, en lugar de que el abuelo le obligue a firmarlo después. ¿Acaso puede permitirse perder? Aún no son las 5. No estará demasiado ansioso. Contrato de empleo de gerente profesional de Star Technology. Señor Herrán, yo. Sra Sánchez, vengo a informarle sobre el trabajo. La caja de fusión intersomática de StarTech pasó la inspección de calidad de Dongyang Medical. Aquí está el informe. La muestra estará lista para la inspección en el instituto mañana. Ahora tenemos que confiar en nuestra impresora. No podemos depender de la impresora. Raspe, el raspador está reparado. La impresora ha empezado a imprimir de nuevo. ¿De verdad? ¿No se parará a medio camino esta vez? Seguro que sale bien. ¿Cómo lo lograste? Anoche consulté al señor Suárez y arreglé el raspador siguiendo los pasos que me enseñó. No esperaba poder repararlo. Gracias a la guía remota del señor Suárez. Pero incluso si ya está arreglada, cuando termine la impresión, será tarde para enviarlo a Dongyang Medical. Informe de inspección interna. No está mal, hermana. ¿A ti qué te parece? Certa, Jiménez tiene mucha suerte. En tan poco tiempo encontró una solución. No es solo cuestión de suerte. Hemos preparado un plan de respaldo y aprovechamos esta emergencia para agilizar la lectura de datos y el tiempo de cálculo del software, aumentando la velocidad general de impresión. Podríamos no llegar a tiempo para la inspección. Entonces, ¿la gestión desordenada no les ha afectado? Señora Sánchez, mejoraré cuanto antes la normativa de mi empresa. Después de esto, el trabajo en equipo está mejorando. En cuanto obtengamos el informe de control de calidad, empezaremos el ensayo clínico de inmediato. Ya organizamos los centros clínicos colaboradores. ¿Qué te hace estar tan seguro de que no volverá a pasar? Después de todo, la suerte solo te protege un tiempo. Cantor Tapia. Jefe. Tráeme la autorización de pago. Vale. La última vez, solo te pagué la mitad del segundo pago. Aún quedan 4 millones. Ting Herrán, ahora que la Junta tiene dudas sobre ti, te sugiero que pienses en tu acuerdo antes de firmar. Ting Herrán. Que Finanzas apruebe el pago antes de que acabe el día. Vale. Señor Herrán, quédese tranquilo. Ha invertido en StarTech. Intentaré no defraudarle. El grupo debe tener muchos asuntos que atender. No le acompañaré a la salida. Mi querida sobrina, has llegado. Has llegado. Pareces molesta. ¿Mi querido sobrino te ha vuelto a molestar? Me voy. ¿Por qué mi sobrino y mi sobrina tienen tan mal genio? No me respetan nada. Señor Luna, la área A. Jiménez sigue allí. Por favor, espere un momento. ¿Estrella Jiménez? Sí. De acuerdo, entonces. Perdón por las molestias. ¿Están intentando interferir en la gestión de StarTech? Shenzhen celebrará una feria comercial de medicina con IA en unos días. Prepárate.
Folleto de la 40ª Feria Comercial de Medicina con IA de Shenzhen. Intenté inscribirme en esta feria, pero fracasé. Este es el debut de StarTech. Debes aprovechar la oportunidad. Entonces me voy. Gracias. ¿Por qué? No he hecho nada. Gracias por confiar en mí. Estrella Jiménez, ¿qué tal? ¿Está de buen humor hoy? Confía en ti mismo. Uno salió con cara larga. Uno me dijo que confiara en mí mismo. Mi sobrino. Proyecto de operación del bar de entretenimiento Source Suite. Prefacio. Competitividad central. Ambiente. Ambiente. Diseño del logotipo. Lograr los siguientes objetivos mediante una serie de promociones. Deja de menear la cabeza. Volveré a revisarlo. Aprobado. Si lo apruebas, también lo revisaré. ¿Qué dijiste? Aprobado. ¡Mi sobrino! Si no quieres reescribirlo, entonces no vengas. Tu palabra tiene mucho peso. Dicho y hecho. Gracias, mi sobrino. Adiós. Gracias por tu trabajo de hoy. Afortunadamente, reprogramaste el sistema de impresión. Siempre he tenido la idea de acortar el tiempo de impresión. Pero nunca tuve oportunidad de hacerlo. Qué suerte que te hayas preparado con antelación. No lo hice todo yo solo. Esto es resultado de nuestro esfuerzo conjunto. Mi operación indebida les ha causado tantas molestias. Lo siento. No pasa nada, solo invítanos al karaoke. He estado trabajando horas extra contigo. Te compré el desayuno, así que me debes una comida. Eres sin duda responsable de este accidente. Además de esto, hay más personas a las que culpar. Departamento de compras. No supervisó el progreso, provocando retrasos en el almacenamiento de materiales. Departamento técnico. No cumplió con la regla de que al menos 2 personas deben estar presentes durante las operaciones. Isidro Soriano, jefe del departamento técnico, violó la regulación de que las operaciones solo pueden proceder después de revisión y firma. Y no publicó los procedimientos operativos en la pared. ¿Tiene alguna objeción? No. Hay una persona más a la que culpar que a ellos. Como gerente general, no logré establecer regulaciones estrictas, así que soy el principal responsable. Yo cubriré el 50% de las pérdidas esta vez. El resto se deducirá según la proporción de responsabilidad. De los salarios de la señorita Liévano, el señor Suárez y Zurita. Sereta, Jiménez, todo es culpa mía. Estoy dispuesto a cubrir todas las pérdidas. Lo que acabo de decir es la decisión final. Este incidente también puede ser una lección para nosotros. Los reglamentos de la empresa no eran perfectos. Debemos establecerlos ahora. Haré un anuncio. En el futuro, si algo causa pérdidas a la empresa, Se responsabilizará estrictamente a la persona responsable. en el futuro, todo debe hacerse según las normas. Entendido, señor Ta Jiménez. Es un gran obstáculo para StarTech, pero he visto su unidad.
Creo que después de esto, StarTech estará más en orden. Quiero darles una buena noticia. Folleto de la 4ª Feria Comercial de Medicina con IA de Shenzhen. Esto es del señor Herrán. Échale un vistazo. ¿Qué es esto? ¿Invitación? Feria Comercial de Medicina con IA. ¿Vamos a participar? ¿En serio? Podemos aprovechar esta feria para buscar socios para ensayos clínicos de dispositivos de fusión intercorporal. Genial. Señor Suárez, quiero echar un vistazo. Oí que asistirá mucha gente. Lo que acabas de decir fue brillante. El profesor con maestría en administración de empresas es impresionante. Debería haberme inscrito en una clase. Pero quizás no habrías encontrado un maestro tan bueno. Terminemos por hoy. Hora de salir del trabajo. Grupo Dongyang. Reglamentos de StarTech. Señorita Jiménez. ¿Por qué no te has ido aún? Cierta. Jiménez, tengo algo que hablar contigo. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de corregir mis errores yo mismo. Sentí que se me caía el cielo cuando rompí la impresora. He pensado en los peores escenarios, pero ninguno sucedió. En lugar de despedirme, culparme y echarme, me ayudaste a arreglar la impresora juntos. Es como pasar del infierno al cielo. Todos cometemos errores. No eres el único culpable por la impresora rota. Eres responsable y sabes enmendar tus errores. Ya hemos arreglado juntos la impresora. También has reparado tu error. Cierta. Jiménez, quédese tranquila. Controlaré bien los detalles operativos. Y jamás volveré a cometer esos errores. De acuerdo. Confío en ti. Se hace tarde. Anoche trasnocaste. Vuelve y descansa. Tú también. Descansa pronto. Entonces me voy. Cariño, ¿cuándo vuelves? Volveré pronto. Espérame. ¿Qué haces? ¿Por qué no sales aún? ¡Ya voy! ¿Tan buen humor tienes? ¿Quieres estar conmigo a largo plazo? ¿No quieres? Claro que sí. Sería un honor. Lorenzo, soy muy quisquillosa, sobre todo con los olores. Si besas a quien no debes, recuerda limpiar antes de entrar y no traer olores ajenos. Yo también soy muy quisquilloso. Ya encontré el olor que me hace sentir bien. ¿Para qué salir a buscarlo afuera? Ven. No creo que yo sea lo único que te alegra tanto. Carit, ¿buenas noticias hoy en el trabajo? Resolvimos una crisis hoy. Sea quien sea, le doy mi más sincero agradecimiento por alegrarte así. Toma. Cuarta Feria Comercial de Medicina con IA de Shenzhen. Situación actual y perspectivas de la endoscopia espinal. Nuevo correo. Cuaro, Cumbre de IA Médica de Shenzhen. Le invitamos cordialmente. Avísame antes del mediodía de mañana si decides asistir.
¡Yo! ¿Qué? Quiero decir, hay tantos talentos en la cumbre. Tengo ganas de asistir. ¿Puedo darte una respuesta ahora? Nos vemos en 3 días. Prepárate. Hoy estuvo muy cerca. Tengo que agradecerte. Señor Erran, ¿sabe que responderme así es grosero y frío? Puedo darte una respuesta ahora. Puedo darte una respuesta ahora. Puedo darte una respuesta ahora. ¿Se portó bien Canelo hoy? El 99% del tiempo se porta muy bien. El 1% de travesuras, decido dejarlo pasar. Mándame unas fotos de él. Canelo. El señor Erran quiere verte. Ven a tomar fotos. Se está poniendo más gordo. Todos los animales son más monos cuando están gordos. Tú también. Ciudad de Shenzhen. Manual de itinerario. Presentación del invitado, King Herran. Presentación del invitado, Pérez Simón. Gracias. Estoy en el hotel esperándote. Jiménez, descansa bien. Vendré mañana por la noche. ¿Tienes tan buena relación con tu jefe? Es mi jefa y mi mejor amiga. ¿Se conocían de antes? Iba 1 año por detrás en la universidad. ¿Tienes curiosidad ahora? Quiero saberlo todo sobre ti. Entonces eres un poco hipócrita. Ni siquiera sé a qué te dedicas todavía. Hago inversiones. Una respuesta tan vaga. No estás siendo sincero. En cuanto a inversiones, hago lo que sea que dé dinero. ¿Alguna vez has invertido en salud? Depende de los proyectos. ¿En qué proyectos has invertido? Es raro tener una cita. Y tú quieres hablar de trabajo. Prueba esto, está rico. Delicioso. Señor Suárez. Las muestras para la feria están revisadas y empaquetadas. Bueno, vayan a comer primero. Vamos. Paso. Esta feria es muy importante para StarTech. Debo tomármelo en serio. Necesito investigar un poco más. Sé que estás molesto por tu amor no correspondido. Pero has estado trabajando horas extra, agotándote. Tranquilo. ¿Estoy bien?
Cuando supe que Líbano tenía novio, estaba muy molesto y quería atontarme con el trabajo. Pero luego me calmé y vi la diferencia de poder adquisitivo. Entre el novio de Líbano y yo. No digas eso. Estás bien. Conocerme bien y esforzarme por mejorar. La vergüenza me hace valiente, ¿no? Déjame solo. Ve a comer. Estoy ocupado. Vete. Te traeré comida. Gracias. Presentación del invitado, Castillo Tomás. Grupo Aihua. ¿Aihua? ¿Qué pasa? Solo quería preguntar qué tal por ahí. Estoy en el hotel. Todo va bien. ¿Cómo va la preparación de muestras y material para la feria? Todo está listo, tranquila. Prometo hacer brillar a StarTech. ¿Bien? Has estado trabajando duro últimamente. Tómate un tiempo para pasear. No tengo tiempo. Tengo que preparar cosas. Necesito familiarizarme con los invitados. Así capto rápido lo esencial del foro. Deberías aprender a relajarte. ¿Sabes quién es el invitado inaugural? ¿Quién es? Ting Herran. ¿El señor Herran es tan impresionante? Estamos siguiendo a la persona adecuada. Me tengo que ir. Necesito seguir trabajando. Adiós, Jiménez. Adiós. ¿En qué estás ocupada? Estoy buscando información. Me duele la cintura, la espalda y tengo el cuello tieso. Estoy estirando los músculos. ¿Has comido? Estoy comiendo fideos instantáneos. Rocío Tudela, gracias por poner las patatas fritas en mi bolsa. Perdí la hora de la comida. Las patatas fritas es lo único que tengo. No es común viajar por trabajo. No te quedes en la habitación. Prueba las delicias locales. Bajar al restaurante del hotel es mejor que comer patatas en la habitación. He buscado para ti. Hay un restaurante muy famoso al lado de tu hotel. Sus espaguetis son deliciosos. Emprender también requiere fuerza física. Tienes que cuidarte bien. Iré más tarde. ¿Por qué Azucena no ha hablado últimamente? ¿Has tenido citas a ciegas? No tengo tiempo para citas a ciegas. Estoy muy ocupada con el trabajo. Creo que no tienes tanto trabajo. Rocío, me tengo que ir. Ve a hacer tu directo. Se me olvidó. Me tengo que ir. Adiós. Adiós. ¿Me lo envuelve, por favor? Gracias. Un momento. ¿Estás libre mañana? ¿Estás libre mañana? Un amigo me dio 2 entradas para una obra. He estado preparando la entrevista en el Hospital Shingang. No puedo ir. Entonces vale, adelante. Creo que seguro puedes lograrlo. Gracias. Tío Guido. Tío, ¿estás libre mañana? Lo sé, la reforma está terminada. El equipo y los instrumentos ya están pedidos y en camino. Abriremos en cuanto todo esté listo. Vale,
Adiós. Gracias, os quiero a todos. Gracias a todos por vuestra preocupación. Gracias por el regalo. Frutis, esta mona. Me casaré contigo. Alguien dijo que quiere casarse conmigo, pero pertenezco a todos. ¿Casarme contigo? Gracias, Limón agridulce. Gracias. Limón no llores. Gracias, señor Luna, por el regalo. Gracias por tu apoyo. Ya puedes pedir canciones. Veré qué queréis escuchar. No hace falta que me des las gracias. Solo es un detalle. Mi sobrino por fin aprobó mi propuesta. Gracias a tus ideas. Y gracias por tu regalo. Puedes pedir una canción. Dime, ¿qué canción te gustaría escuchar? Déjame ver qué canciones habéis pedido. Estás muy entusiasmada hoy. ¿Estás libre después de la transmisión? Ve a ver cómo suena en directo en el bar, ¿vale? Señorita presentadora. Gracias por vuestros regalos. Gracias a todos. Voy a tomar una ración de espaguetis, por favor. Un momento. Cuídate. ¿Qué haces aquí? Me entretuve con algo y ahora estoy cenando. ¿Saliste a divertirte? No. Estaba preparando cosas en mi habitación. No creas que estoy aquí de vacaciones. ¿Qué preparaste? Es un secreto. Secreto.有一次你站在我的对面，讲述着我不熟悉的世界，那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一种矛